el cual insta a que podamos estar junto con ustedes, estimado gremio, profesionales en arquitectura e ingenierías, y aportarles de nuestra parte nuestros mejores criterios junto con especialistas de máxima calidad que puedan estar desarrollando los temas específicos y que con todo ello podamos no solo acercarnos, sino que crecer juntos ante las condiciones en las que nos encontramos hoy día, pues con más razón. Tenemos el placer de participar hoy del programa con el título Responsabilidad Profesional y Honorarios Profesionales. En esta coyuntura de altísima importancia, puesto que la disciplina y las responsabilidades que conllevan con la responsabilidad social es importantísima. Nos acompañan profesionales de lujo. Hoy tenemos a la arquitecta Marcela Arguedas Chávez y al arquitecto Rachid Sauma Ruiz. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Les saludo a todos los que están en nuestras plataformas, los que están participando desde el vía Zoom y los que están participando también en el Facebook Live. Sean muy bienvenidos y tengan conciencia de que tienen la oportunidad de estarnos haciendo preguntas, comentarios en el momento en que ustedes gusten. Ahí las vamos a ir respondiendo poco a poco. Nuestros panelistas van a estar ahí apoyándonos al respecto. Bien. Vamos a presentar a nuestros panelistas. En el caso de la arquitecta Marcela Arguedas, ella es máster en gerencia de proyectos de la ULACID en Costa Rica, es máster experta internacional en catastro multipropósito de la Universidad de Jaén en España, es máster en arquitectura del Tecnológico de Monterrey, de la Universidad Latinoamericana de México, licenciada en arquitectura de la Universidad Autónoma de Centroamérica. Tiene certificaciones LEED en Green Associate, H, consultor y auditor RESET, consultor y auditor fiscal de inversiones del CEFIA. Desde 1989 forma parte del equipo de profesionales y de los directores de Consultécnica S.A. Y el arquitecto Rachid Sauma, graduado en licenciatura de arquitectura en la Universidad Veritas en 1999, trabajó del 2000 al 2002 como jefe del Departamento de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Escazú. Obtiene el máster en estructuras arquitectónicas, además de 2 posgrados, los 3 títulos en la Universidad Politécnica de Cataluña, en España. En el 2005 vuelve a Costa Rica como profesor de la Universidad Veritas hasta el 2014. Desde 2015 al 2019 asume la presidencia del Comité de Consultores de la Cámara de Construcción. Con el Colegio de Arquitectos forma parte y coordina la Comisión Paritaria del CEFIA que regula el ejercicio profesional desde el 2014 hasta la fecha. En el 2017 hasta el 2019 ejerce como vicepresidente del Colegio de Arquitectos de Costa Rica y en el periodo del 2018 al 2019 ejerce como contralor de la Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Y además ejerce su empresa de diseño y desarrollos Sauma Arquitectos S.A. Muchísimas gracias a todos. Mi nombre es Rodrigo Martínez, estoy acompañándoles hoy como moderador. Tengo ahorita el cargo de presidente del Colegio de Arquitectos y es un placer estar con ustedes acompañándoles. Bueno, vamos a dar inicio entonces con preguntas para nuestros panelistas. Empezamos con Marcela. Si puede decirnos ¿qué es la responsabilidad profesional? Creo que la responsabilidad profesional es algo que va más allá de lo que nosotros leemos cuando tenemos los reglamentos y llevamos el curso ético. Creo que es un tema más integral de cada uno de nosotros como profesionales y va mucho con este compromiso que tenemos cuando decidimos estudiar nuestra y ejercerla en esta sociedad. Yo siento que esa denominación de responsabilidad es un tema integral en cada uno de nosotros, desde el ámbito personal hasta el ámbito profesional. Muy bien. Rachid, en lo que acaba de responder Marcela, ¿en qué se basa la comisión paritaria en la que ustedes están en este momento y que además el Colegio de Arquitectos es la que lo lidera? Gracias, estimado Rodrigo. No sin antes quiero agradecer la oportunidad de que expongamos un poquito lo que estamos haciendo desde la comisión paritaria.
en la que Marcela, don José Luis Salinas y yo participamos desde hace algunos años. Y agradecer a todos quienes nos están viendo y escuchando en este momento, todos los colegas y demás personas. Esta comisión nace en el 2014 porque se hace necesario tener la facilidad de estar modificando y haciendo y generando reglamentación diferente conforme pasan los tiempos y nuestro gremio y nuestra consultoría se hace cada vez más compleja. Entonces es importante que el Colegio Federado, junto con sus colegios, trabajen anualmente modificaciones a reglamentos y a guías. No podemos dejar que el tiempo pase y que nuestro quehacer se modifique por temas del mercado y que la reglamentación no se actualice. En ese momento, lo que nos llevó a iniciar una modificación importante fue el artículo 17 del reglamento de consultoría en arquitectura e ingeniería, y eso se tradujo en una modificación completa al reglamento, y ese reglamento, como bien ya sabemos, fue analizado por esta comisión paritaria que el Colegio de Arquitectos lidera, y se puso en práctica este mismo año en febrero. Actualmente ya está vigente y nos trajo temas bastante beneficiosos a nuestro quehacer profesional. Eso es muy importante. ¿Cuáles son precisamente esos beneficios que como profesionales podemos estar teniendo ahora después de esta revisión tan responsable que se ha hecho al respecto junto con el CEFIA? Tal vez Marcela. Es que esto es un encadenamiento. Nosotros tenemos una serie de reglamentaciones y de leyes que poco a poco, y normativas, que poco a poco pues hay que irlas actualizando. Son guías para en nuestro diario quehacer que continuamente está cambiando. Y cuando se comienza a tocar un punto, empiezan a aparecer otra serie de aspectos que hay que ir actualizando. Y eso es algo importante que tenemos que tener nosotros mentalizado, que no es que se modificó el artículo 17, no, es que se actualizó y dentro de un tiempo tenemos otra vez que volver a retomar las cosas. No podemos pensar que el arquitecto que estaba en los años 50 va a funcionar igual que el arquitecto en la actualidad. Entonces tenemos que irnos ajustando a todas estas condiciones de nuestra de esta sociedad. Bueno, de hecho, y con el tema que acabas de tocar, hay nuevas responsabilidades, hay nuevas formas, figuras del proceso de consultoría que por lo menos en arquitectura es muy importante el hecho de esa diversificación, porque son muchas de las ramas que se plantean para lo que tenga que ver al respecto de consultoría, ¿verdad? Rachid, ¿puedes hablarnos un poquito al respecto? Sí, Rodri, excelente. Eso es una de las principales motivaciones que llevó al Colegio de Arquitectos y después a la comisión a trabajar sobre los cambios. Hay varias nuevas figuras, ¿verdad? Las puedo citar rápidamente. Ya se habla de un gerente de proyecto que antes no existía en nuestras regulaciones. Ya se habla de proyectos no constructivos y poder firmar y registrar proyectos que no tengan que ver con edificación, sino que tengan que ver con temas literarios o temas de industrias o temas de otros diversos proyectos que no necesariamente devengan una estructura como tal. Pero creo que de los más importantes y las modificaciones más importantes era dignificar un poquito la fase 2 en los temas de arquitectura, o sea, la fase de inspección. Si recordamos, el antiguo reglamento tenía estipulados únicamente tres modalidades de fase 2, las cuales era inspección, dirección técnica y administración. Y por encadenamiento, una estaba contenida en la otra. Eso quería decir, si como inspector alguien iba a ser el director técnico, el inspector no tenía responsabilidad y por lo tanto podía dejarse a un lado. Y si iba a haber un administrador de la construcción registrado ante el TEFIA, ya el director técnico no existía porque estaba contenido entre los otros servicios. Entonces ese pequeño encadenamiento en los textos del antiguo reglamento devengaba que en los últimos
15 años, muchas empresas desarrolladoras entregaban el proyecto inicial a una oficina de consultoría en arquitectura o similar, y cuando llegaba la hora de la construcción les era más barato decirle a la constructora: usted firma la dirección técnica, y los arquitectos, y no me acuerdo, y no hacían inspección, y nos quedábamos sin un porcentaje importante de nuestro trabajo, y además de que el cliente, además, no tenía un contrapeso durante el proceso constructivo, porque la constructora sencillamente tomaba las riendas de todo. Ese gran cambio en la legislación actual, en el reglamento actual, nos permite ahora decirle a nuestro cliente: disculpe, lo correcto es que usted tenga un inspector para que vele por sus intereses y los de su proyecto, y devengue sus honorarios, y exista un responsable de la ejecución de la obra, que debe ser un ingeniero o un arquitecto, que firme únicamente por el proceso de construcción de la obra, no por nada más. Entonces, ahora nos permite manejar dos figuras, en donde hay un arquitecto inspector, y donde hay un profesional ingeniero arquitecto constructor, y ambos con sus responsabilidades bien definidas. Ese y muchos otros, pero ese es una de las modificaciones más importantes que este nuevo reglamento permite. Y yo le ¿Cuáles agregaría, eran? Adelante, señor. no, yo agregaría lo que está diciendo Rashid, que como ya eso es una lección aprendida, porque hay proyectos en los que tenemos la figura de inspección y de dirección técnica, se procuró incluir muy claramente las responsabilidades de cada uno para que no se entrara en conflicto. Y de ahí esto, de que nosotros hacemos una modificación, sabemos que nada está escrito en piedra y que más adelante se tendrá otra vez que analizar para ir enfocando y haciendo que nuestra reglamentación sea idónea a nuestro ejercicio y a la responsabilidad de cada uno de nosotros. Importante ese punto, Rodrigo, perdona nada más. El Colegio de Arquitectos logró en la Asamblea del 2018 que la Asamblea instituyera esta comisión como una comisión permanente, de tal forma que de manera permanente, valga la redundancia, se estarán revisando reglamentos y temas que tengan que ver con la responsabilidad profesional. Y es que precisamente ese es el tema. Lo que tenga que ver con responsabilidad profesional cada vez va a tener que estarse actualizando, porque cada vez aparecen condiciones distintas, ¿verdad? Hasta la fecha, después, antes de que se pudiera llegar a estas conclusiones que ustedes han traído desde el reglamento, había muchas fallas en el proceso de consultoría y de construcción, a las cuales nuestros profesionales, tanto en ingenierías como en arquitectura, se han visto de una u otra manera afectados, ¿verdad? No sé si tal vez Marcela nos puede dar un ejemplo de ese tipo de afectaciones que habían bajo el criterio de lo que pasaba como estaba antes. Bueno, tal vez ejemplos podrían haber bastantes, pero sí es interesante de que tal vez tenemos los casos en que alguien llegaba y pedía un cambio en un proyecto y de quién era la responsabilidad. Entonces, uno decía que era del diseñador, otro decía que era del inspector, otro decía que era el constructor, y después salía tal vez algún gerente de proyectos que fue considerado en la obra de un momento a otro ajeno y que también iba a tener una responsabilidad. Y este tipo de situaciones cada vez se daban más, que es que también tenemos proyectos que ocupan muchas especialidades. Entonces también tenemos que tener una ruta de trabajo para todos, donde no haya este conflicto y podamos trabajar armoniosamente. Hay una consulta, ya nos están haciendo consultas importantes al respecto de lo que acaban ustedes de decir. Nos preguntan que, ¿cómo está haciendo, qué tal la figura, verdad, de una persona, un profesional que trabaja en una consultora o una constructora, que tiene que firmar un proyecto, pero se le está pagando por un salario, donde se pone la responsabilidad del proyecto, pero no se ve reflejado en ese criterio? No sé, Rashid, tal vez. Sí, Rodrigo, esa es una excelente pregunta, y a ver, hay varios profesionales en ese sentido que están teniendo esa condición laboral.
La reglamentación, y quiero aclarar que esto no tiene que ver específicamente con el reglamento que acabamos de modificar y que está en vigencia, sino que tiene que ver con otro reglamento que es el que regula las empresas consultoras y constructoras en el CEFIA. Y ese está próximo en nuestra lista. Por el momento, cualquier empresario, no necesariamente, o dueño de empresa, no necesariamente colegiado, puede tener una empresa consultora y constructora siempre y cuando tenga en su planilla alguien que firme como responsable de los proyectos. Entonces, en este instante, en la coyuntura actual, una persona ajena a la ingeniería y la arquitectura podía fundar una desarrolladora, una consultora o una constructora, siempre y cuando alguien de su planilla sea el responsable ante el Colegio Federal de cualquier cosa que pase y que firmen. Eso es un tema que hay que entrarle, porque lo que está sucediendo es que se está abusando por parte de estas empresas de la condición de su empleado con un salario probablemente bajo, mínimo en general, en la mayoría de los casos, arquitectos jóvenes recién graduados o ingenieros jóvenes recién graduados, y de pronto son responsables de proyectos millonarios. Cabe destacar que ante el colegio y ante la fiscalía del colegio, si algo sale mal en esos proyectos, el colegio no se puede ir en contra de la empresa, se va a ir en contra de la empresa, pero por medio de su representante. Entonces, a todos aquellos colegas que están saliendo que se están graduando y licenciando, tengan mucho cuidado en ese sentido, porque ahorita quien firme como responsable de esas empresas consultoras es el responsable de cualquier cosa que suceda durante el proceso y hasta 5 o 10 años después, como bien sabemos. Entonces, no te podría contestar cómo mejorar esta situación ahorita. Es un tema que tenemos que revisar en el momento en que lleguemos, pero es un tema que tenemos pendiente porque sabemos que hay muchos colegas que están en esa condición. Sí, bueno, es un tema importante y hay que irlo tocando, y desde la misma comisión paritaria tiene que darse. Nos hacen pregunta de que si vamos a hablar sobre el tema del IVA específica. Claro que vamos a hablar sobre el tema del IVA. Ya más bien los invito a todos, por supuesto, a seguir haciendo preguntas específicas y con gusto se las vamos solventando. Marcela, entre colegas, ¿cómo se coordina la responsabilidad profesional? Para poder definirla tenés que, dependiendo del tipo de proyecto, ¿verdad? Pues haciendo uso de las diferentes etapas que tenemos, nos repartimos las diferentes funciones. Y eso, digamos, lo estamos tipificando en la reglamentación que estamos sacando, dando la definición de la persona, la definición para el que es consultor, para el que es inspector, para el que es el REC, para el que es el coordinador, y eso es lo que hemos procurado ir haciendo, es ir incorporando todas las posiciones que hay en un proyecto de acuerdo a las experiencias que hemos tenido en esta comisión y poder darles una definición para que estén claramente identificados y procuremos ir eliminando estos tipos de conflictos. Voy a dar un pequeño paréntesis para hacerles saber que el día de hoy son 653 casos nuevos los que tenemos de COVID-19 y ya pasamos la cifra de los 200 lamentables fallecimientos. Una cifra importante y bueno, pues para hacer este paréntesis quiero decirles que por favor a todos los profesionales que nos están viendo, cuidémonos, pero manteniendo los protocolos para poder seguir adelante en nuestro trabajo, porque desde que empezó esta pandemia, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ha trabajado fuertemente en buscar que no vaya a haber una limitante para nosotros en la obra, ¿verdad? Que se siga trabajando, que se siga haciendo trabajo de campo. Y pues está en todos nosotros que logremos eso si seguimos los protocolos que ya el CEFIA los tiene ahí en la página oficial y que ustedes tienen acceso directo a ello. Entonces,
tratemos de seguir adelante porque la economía no puede parar tampoco, todos necesitamos trabajar y bajo un criterio de encadenamiento, como bien decía Marcela hace un poco, es fundamental. Rashid, al respecto de eso, ¿verdad? Ante la responsabilidad profesional, este encadenamiento y estas condiciones específicas, ya que nos estaban hablando sobre el IVA también, ¿cuál ha sido el proceso que ha llevado esto y en qué nos beneficia el que desde la Asamblea Legislativa se haya dado esta aprobación de segundo debate? Sí, gracias, Rodrigo. El tema del IVA lo tenemos a flor de piel ahorita todos los profesionales desde que empezó a regir. Hace más de 2 o 3 años que se estaba hablando de esto y desde que inició la administración actual del gobierno, pues el colegio ha estado detrás de buscar las mejores condiciones para el gremio. Hay que decir la verdad actualmente a los colegas, tenemos que tener claros cuál es la situación actual. La situación actual es que se aprobó en segundo debate, no se ha firmado por parte de nuestro presidente, por lo tanto todavía él tiene un poder de veto de la ley. Y si eso sucede, tiene que devolverse a la asamblea y la asamblea tiene que volver a debatir y tiene 15 días para, etcétera. O sea, todavía podría haber un proceso ahí adicional. Pero una vez que se firme y se publique la ley, habría que esperar al Ministerio de Hacienda, que tiene hasta 30 días para publicar el reglamento de esta ley o de este artículo bis de la ley de fortalecimiento. Entonces, digamos que todavía la batalla no está ganada y quedan procesos en el aire, ¿verdad? Ahora, es importante también decirle a nuestros profesionales que la claridad del artículo todavía está en entredicho. Desde el Colegio Federado, y lo que nos han hecho saber, es que este nuevo artículo podría encapsular tanto a los proyectos actuales, los que se firmaron después del 1 de julio, como a los anteriores, los que estaban gozando de las exoneraciones pasadas. Ese fue el espíritu de los legisladores. Sin embargo, tenemos conocimiento de que Hacienda no lo está viendo así de claro. Tenemos conocimiento de que Hacienda podría perfectamente regular que solo los proyectos que van a ser firmados después del 1 de julio del 2020 gozarían de la exoneración tal cual está en el artículo bis. Los proyectos que estuviesen firmados y sellados desde el 1 de octubre del 19 al 30 de junio del 20 quedarían pagando el 13 siempre. Y los proyectos exonerados con el artículo anterior, los que en este momento están pagando el 4, digámoslo así, seguirían con el proceso anterior. No es, repito, lo que la Asamblea Legislativa quería, pero eso perfectamente podría ser una de las salidas que tenga Hacienda en su reglamento. Por lo tanto, es importante decirle a nuestros colegas, yo les daría 2 consejos. Si existe en este momento posibilidad de que alguno de ustedes pueda esperarse un poquito para facturar proyectos a la espera del reglamento, si existe la posibilidad, aunque estamos en una situación muy seria todos, yo les aconsejaría que esperen un poquito para facturar, porque una vez lo que ustedes facturen, difícilmente Hacienda se los va a reintegrar si es que se modifica. Y el segundo consejo, si ahorita está sobre la mesa cualquier proyecto que estén prontos a sellar ante el colegio, también ojalá pudieran esperar un poco para ese sello, hasta tener claridad de lo que el reglamento de Hacienda tenga que decir. Esperemos que Hacienda lo vea como lo vimos todos, tanto los diputados como todos los profesionales, pero bueno, ya nos dieron una sorpresa el año pasado cuando interpretaron a su placer un artículo que estaba muy claro, ¿verdad? Y que dejó por fuera el encadenamiento del proceso constructivo. Entonces, nos podemos esperar cualquier cosa ahorita del reglamento de Hacienda. Hay un comentario que nos está haciendo Walter Splano, que dice con respecto al tema que hablaba Rashid de los profesionales de empresas constructoras y su problemática,
Es importante en la inducción que se hace en la incorporación hablar sobre este tema, pero muy en serio, porque los más jóvenes están teniendo problemas en ese sentido, porque de alguna forma se ven tentados por este trabajo en la inmediatez de su incorporación. Y hace otro comentario que dice: la batalla del IVA no está ganada también porque el ministro de Hacienda no comparte las exenciones porque les quita recursos financieros. Ciertamente, y el mismo ministro de Hacienda indicó que él no estaba de acuerdo en un momento dado en alguna de las conferencias que han hecho, pero bueno, aquí la idea es el fortalecer las posibilidades de que la sociedad como tal tenga las posibilidades de insumo económico para poder desarrollar, porque al final, si esto no sucede, simplemente con menos razón van a poder construir. En días pasados se hablaba de que el porcentaje al respecto de esto significaba un aumento de millones en un proyecto. Rashida, hablábamos hace unos días al respecto, tal vez. Casi un 9%, Rodrigo, casi un 9% de sobrecosto. Exacto, entonces eso significa una cantidad muy importante para cualquier obra, porque nuestras obras de todas maneras todas van a estar valoradas en millones, porque son obras, son proyectos importantes. En ese caso, Marcela, a nivel de vivienda, ¿verdad? Que son donde realmente es el flujo mayor de proyectos que se desarrollan en el país, sector vivienda privada. ¿Qué significa para nosotros esto con el IVA? ¿Cuál sería la forma en la cual las personas podrían verse no solo beneficiadas, sino realmente involucradas en el proceso con el IVA? Y es que eso es parte de las luchas, como explica Rashid, que ya venían de tiempo atrás, antes de la pandemia, que era buscar entrar en un proceso de irnos preparando todos, comenzando también porque tal vez sí es algo importante recordarle a nuestros colegas que el presupuesto es ahora obligatorio, ¿verdad? Es una responsabilidad ya de obligatoriedad. Y es que sí es cierto, estadísticamente se está demostrando que para una vivienda implicará un 9% de gasto. Recordemos que mucha gente, tal vez la mayor inversión que va a hacer en sus vidas va a ser su casa. Entonces, en este momento se le incrementa un 9%, cuando lo que andamos buscando es un camino de reactivación económica. Entonces, una exención es una manera de hacer una reactivación económica. Y algo importante es que no lo estamos pidiendo para siempre, ¿verdad? Es una temporalidad. Entonces creo que es parte de una solidaridad que como sociedad se debería de tener. Y pues dentro del encadenamiento que tenemos es cuánta fuerza laboral se va a ver afectada por la falta de construcción de proyectos. Entonces, consideremos eso, ¿verdad? El factor social que esta exención implica. No es solamente que vamos a darle a un cliente un beneficio, sino también que ese beneficio lo vamos a trasladar a más familias. Así es. Nos hace pregunta el arquitecto Rui Larragán: ¿de qué está rigiendo hoy? ¿Solo los proyectos ingresados de julio al 1 de octubre del 2019? Sí, correcto. En este momento, recordemos que el transitorio es lo que obligaba a Hacienda a darnos un código de exoneración, como recuerdan bien los colegas, que cuando uno ingresaba el proyecto a la PC, una vez que se obtenía todo el visado y el registro, Hacienda nos devolvía un código de exoneración por medio del CEFIA, que es el que poníamos en nuestras facturas para que ese código efectivamente nos generara la exoneración. El 1 de julio, esos códigos que teníamos, como ya bien lo había anunciado en varios comunicados del colegio, ya vencieron. Entonces, todos los que teníamos proyectos vigentes con el antiguo transitorio, tuvimos que solicitar nuevos códigos de exoneración para que pudiéramos aplicar el 4% sobre esas facturas. Ya no, los códigos anteriores del 0 ya estaban caídos. Entonces, concretamente, en este momento lo único que se encuentra vigente es que cualquier proyecto que estuvo exonerado debemos facturarlo con el 4%.
y los proyectos entre octubre y junio de este año que no estuvieron exonerados se deben facturar con el 13. Por eso les decíamos hace un ratito que si nos podemos esperar un poco a la claridad del reglamento, si es que podemos, yo sé que estamos en situaciones muy difíciles todos, sería conveniente porque podrías ganarte ahí una diferencia con el IVA. Tenemos otras preguntas muy importantes que están surgiendo al respecto de esto. El arquitecto Cristian Montano dice, el IVA, si el contenido del año anterior dejó portillos para otras interpretaciones por Hacienda, ¿por qué el contenido y redacción sigue siendo endeble? ¿Por qué el contenido? Está preguntando. ¿Qué se necesita para que planteen un documento claro, explícito y sin espacio a interpretaciones terceras? ¿El que guste de los dos? Bueno, Marce, la Asamblea Legislativa se maneja con asesores y el colegio y las cámaras presionan para que los textos que tienen que ver con nuestro gremio sean beneficiosos al gremio. Sin embargo, como bien sabemos muchos, lo que se redacta no siempre es lo que se aprueba. De alguna forma, de último momento, se le hacen modificaciones de comas y de sinónimos o antónimos, o como temas muy específicos que terminan generando portillos. Eso pasa con los reglamentos y leyes que nos rigen a nosotros y le pasa con prácticamente todo lo que sucede en nuestro país. Entonces, lo más probable, tanto en aquel momento como lo que pasó ahora, es que haya sufrido modificaciones a lo que las cámaras y el colegio presentaron y entonces queden esas pequeñas dudas que podrían generar temas. Digamos que la interjección del colegio y las cámaras y los asesores llega hasta un punto. De esa puerta en adelante, los diputados pueden manejarlo a su antojo, digamos así. Marcela, no sé si querés decir algo al respecto. No, yo creo que es lo complicado cuando, si nosotros muchas veces vemos ciertas dificultades cuando estamos trabajando en un proyecto donde tenemos al ingeniero eléctrico, el civil o el mecánico, y nos cuesta muchas veces el diálogo en los términos que vamos a abarcar. Ahora imaginémonos una situación como esta, que inclusive para nosotros explicar el encadenamiento que esto lleva es muy complejo. ¿Cómo lo va a visualizar un administrador, un abogado, gente que no está tan metida en la materia y también gente que ya tenía una expectativa de ingreso fiscal? Entonces es un tema que no solamente va a tener un aspecto de técnico en sí, sino también la implicación y las expectativas que esto conlleva. De ahí que creo que surgen estas interpretaciones, y la primera sorpresa que nosotros tuvimos fue después de la gran lucha que tuvieron las cámaras y el colegio para alcanzar la primera exoneración, nadie se esperó la interpretación de Hacienda. Ahora, ya con esa curva de aprendizaje, pues la gente está atenta a ver cuál será esta nueva interpretación. Sí, efectivamente, tal vez les termino incluso de redondear. Hay que tomar en cuenta que de todas maneras al Ministerio de Hacienda no le conviene hacer que esto suceda, ¿verdad? Por tanto, pues, y así fue, buscó la forma de que se interpretara según sus mejores criterios, a fin de que no se perdiera la oportunidad de percibir ese porcentaje, ¿verdad? Entonces, no es tanto una mala interpretación tampoco, sino que más bien es una interpretación a la medida de lo que está necesitándose por parte del gobierno, ¿verdad? Es muy importante esa parte, porque si bien es cierto lo que hoy ya se ha aprobado por parte del legislativo, es exactamente, tal cual indica don Cristian, la misma redacción, pero la interpretación es la misma y es clarísima. Simplemente permitamos que vaya en el proceso para que no afecte tanto, ¿verdad? Pero bueno,
es un tema importante. Nos dice del Facebook Live, don Mario Vázquez, buenas tardes, colegas. Es uno de los temas de mucha importancia hoy en día, que a todos nos interesa. Gracias por este gran apoyo de información. Muchas gracias más bien a usted y más bien, por supuesto, repito, este espacio es precisamente para generar conversación y para que este y otros temas que son de tal relevancia puedan todos tener acceso y que entre todos podamos ir llegando a mejores condiciones. Nos dice Walter Esplano, en las empresas desarrolladoras de proyectos de vivienda, los costos se han incrementado por el IVA cerca del 7 y el 8%. Una vez que se aplican las reglas del crédito fiscal, es muy cercano al porcentaje que indican los panelistas. Efectivamente, don Walter, así tal cual usted lo indica, nosotros vemos las implicaciones que esto tiene. Nos pregunta don Rui Larragán, ¿dónde se gestiona el nuevo número de exoneración sobre los proyectos vigentes? Don Rui, igual como se gestionó el primer código, al registrar el proyecto en el CEFIA, el código del CEFIA, el mismo CEFIA se encarga de enviarlo a Hacienda, y Hacienda con un retraso de entre 2 y 4 semanas, dependiendo, sube los códigos al colegio y usted mismo puede solicitarlo al colegio para que le hagan entrega de ese código. Entonces, de la misma forma como hizo el del año pasado, se hacen los de ahora. Sí, Rodrigo, me gustaría decir, ¿verdad? Y creo que ahora que estabas diciendo, estabas hablando sobre el tema del IVA y cerrando eso, es importante dejar claro que los diputados, don Luis Fernando Chacón y los demás que estuvieron detrás de colaborarnos con esto, sí fueron claros en su disertación, en el momento de la firma de la ley, de que debían ser todos los proyectos, los anteriores, los actuales y los futuros. Entonces, digamos que en ese sentido creo que contaríamos con el apoyo de la Asamblea si es que Hacienda de alguna forma interpreta diferente. Y eso es algo que no teníamos con la ley pasada, porque cuando la ley pasada se había llevado al plenario había sido hacía 6 años o 7. Acordémonos que el proyecto de ley de ese momento prácticamente no se tocó y se dejó el que había sido aprobado durante la administración Chinchilla. Por lo tanto, no se tenía tan claro lo que los diputados en su momento habían hecho cuando se había debatido. En esta sí la tenemos clara. O sea, los diputados que apoyaron la ley y que firmaron la ley tenían claro que eran todos los proyectos, los de antes, los de ahora y los que vienen. Por lo tanto, bueno, creo que tendríamos a la Asamblea Legislativa de nuestro lado si requiriéramos hacer una pequeña lucha ahí. Ciertamente, muchas gracias también por eso. Y incluso, don Walter, lo que nos dice, termina de cerrar lo que acabas de decir. Dice, en materia de tributos fiscales hay mucha letra menuda que Hacienda interpreta a su beneficio y lo defiende a capa y espada. Y es ahí cuando la interpretación que uno hace al final no es lo que uno lee. Esta interpretación que hace Hacienda es porque hay muchos tecnicismos propios de la materia fiscal. Así de sencillo, don Walter, tal como usted lo está indicando. Me gustaría, estimados Marcela y Rachid, que me hablaran un poco sobre lo que están ahorita en el proceso de la comisión. Se sabe y muchos profesionales ya han respondido que se está haciendo ahorita una encuesta. ¿Esa encuesta de qué trata? Marcela, tal vez. Bueno, creo que tal vez te diría que sea Rachid el que comience, ¿verdad? Y yo le voy redondeando porque es el mayor impulsor y el coordinador de la comisión. Creo que está en mejores manos la introducción por Rachid. ¿Qué va, Marce? Mejores manos que las tuyas, difícilmente. Gracias. Pero bueno, muchas gracias. Sí, después del reglamento, lo que seguía para actualizar las figuras era el arancel. Recordemos que el arancel es un decreto, o sea, no importa lo que nosotros queramos, al final hay que subirlo a la presidencia de nuestro país, al señor presidente y al ministerio, al MOP, para que ellos firmen el decreto de los nuevos aranceles. Entonces, como acabamos de terminar el reglamento, que era algo que sí podíamos nosotros trabajar,
Una vez esto terminado, repito, subíamos al arancel. El arancel tiene mucho tiempo de funcionar de una manera plana. Y es probable que en su momento era la manera más sencilla para poder trabajar, pero esta sería ya la tercera vez durante los últimos 30 años en las que el colegio se da la tarea de reformarlo. Y espero, como dicen, que la tercera sea la vencida. Aquí nosotros estamos pensando que ya los proyectos requieren una especialización y una diferenciación. Y lo primero que hicimos hace casi un año, en agosto del año pasado, fue que el colegio enviara masivamente a todos nuestros colegiados, arquitectos, ingenieros, todas las especialidades, una encuesta que tuviera que ver con su sentir. Y tuvimos una respuesta espectacular. Tuvimos una respuesta de más del 99% en términos estadísticos, o sea, prácticamente podemos decir que era el sentir de los 12,000 y pico agremiados que trabajamos en esto. Y además, la mayoría de ellos nos dijeron que sí, que estaban de acuerdo en que la tarifa no debería ser plana, como la tenemos ahora, que estaban de acuerdo en que se debería hacer diferenciación por tipo de proyecto y por costo de proyecto. Claro, entonces la tarea es grande, porque a partir de ese momento de agosto empezamos a funcionar con esquemas diferentes. Y en este momento lo que estamos haciendo es una encuesta que inició en julio y que termina mañana precisamente a todos los agremiados que trabajan en ingeniería y arquitectura e ingenieros en construcción, obviamente, para que nos dijeran de los tipos de proyecto y de los costos de proyecto, qué consideran ellos que sería el rango de precio correcto en los honorarios de primera y segunda fase. Esos datos van a empezar a llegar a cerrarse ya la otra semana, pero esos datos nos van a dar rangos importantes de precio por o tarifa por porcentaje, pero un porcentaje ya no plano, sino un porcentaje que tiene que ver con el tipo de proyecto y con el costo del proyecto. Hay otras maneras también que podemos ver las tarifas. Hay empresas nacionales e internacionales de diseño y consultoría que trabajan a partir de hora profesional, en donde ya no tiene mucho que ver ni el tamaño ni el costo, sino que tiene que ver las horas hombre. Y esa también nos interesa pues, ponerle un poquito al escrutinio de todos nuestros colegas y al final de todo esto lograr sacar la mejor versión de lo que las tarifas deberían ser. Una vez que estén terminadas, pasará un proceso todavía mayor, ¿verdad? De cabildeo para llegar ante el MOP y a nuestro presidente para que se firme. Pero bueno, ya iniciamos, que es lo importante. Marce, si quieres agregar, te lo agradezco. Y yo creo que este es un tema muy complejo y de las encuestas, una de las razones que se tienen desde la primera y estas que llevamos a cabo es porque esto nos toca a todos. Nos toca el bolsillo, nos toca diferentes experiencias. Mientras mayor información tengamos, más cercanos a una realidad vamos a llegar. Porque sí tenemos que entender que no es un tema nuestro, es un tema del proyecto y por ende va a ser también una relación con el cliente. Entonces, si la tarifa no es justa, no para nosotros y para el cliente, estamos mal. Es una relación comercial entre dos partes y así tenemos que irla visibilizando. Entonces, no se trata de que, por ejemplo, llegue el gobierno y diga que es que solamente el Estado las tarifas y que se las rebajen, a que tal vez uno llegue y cobre la mitad de la tarifa. De eso no se trata. Tenemos que llegar a un sistema tarifario que sea honesto. Entonces eso nos va a permitir justicia para todas las partes y haya claridad y que cuando uno llegue y cobre no le lleguen a decir, pero ¿por qué me cobro tan caro? No, estamos cobrando lo que corresponde. Entonces eso también es un proceso de madurez entre todos. Actualmente nosotros tenemos como el modelo cero, la tarifa que tenemos en estos momentos. Se está trabajando otra tarifa basada en un concepto inverso al código sísmico. Se tiene información de lugares como Canadá y México, donde tienen un modelo tarifario diferente. Tenemos esta otra que citaba
Rashid, que es hacer un concepto de tarifa por el consumo de horas hombre, que eso conlleva también, ¿verdad? Tenemos también la experiencia propia de cada uno de nosotros de cómo llegamos a sacar ese cálculo. Entonces, en ese ejercicio, entonces, mientras mayor información nos den, mientras más cercanos lleguemos a una relación comercial conveniente para todas las partes, pues un mejor resultado vamos a tener. Y la idea es esto, es ir caminando y que las cosas salgan y salgan bien. Aparte que esto es un camino que no involucra el trabajo en sí, sino todo el trámite de llevarlo hasta que sea publicado en la Gaceta. Bueno, precisamente nos hace la pregunta don Luis Alberto Aguilar al respecto de dónde se puede tener los considerandos sobre los que se basa la necesidad de variar las tarifas. ¿Alguno que guste? Rashid. Sí, si entiendo bien la pregunta es la justificación de lo que estamos haciendo, supongo, ¿verdad? Si es así, la respuesta es muy sencilla. Al manejar una tarifa plana, los proyectos pasan de tener una tarifa bastante poca en proyectos pequeños, o sea, que incluso hasta en algunos casos podría ser ruinoso si se maneja como tarifa plana, el 5,5 más el 3, y pasa a ser ruinosa e incobrable en proyectos privados las tarifas a partir de cierto monto de proyecto. Vamos a ver, una vivienda de $100,000 o menos, el 5,9% son $5,500. Eso en algunos casos es insuficiente para sostener un proceso de una vivienda que, como sabemos todos, es bastante laborioso y requiere mucha responsabilidad, porque la responsabilidad hay que tomarla en cuenta. Un proyecto de $10 millones en donde el 5,5 en la primera fase sería $500,000, un poco más, $150,000, de pronto parece más que suficiente e incluso hasta abusivo por parte del propietario del proyecto, del consultor hacia el propietario. Y entonces ahí es donde viene la injusticia. Los proyectistas, los diseñadores que de alguna u otra forma trabajan proyectos muy pequeños y cobran la tarifa mínima con costos, salen. Y los proyectistas que trabajan proyectos muy grandes o grandes medianos no pueden cobrar la tarifa mínima, aunque sea antiético. Entonces, la justificación inicial es que estamos dejando indefensión a los diseñadores de proyectos privados que tienen proyectos en donde el cliente no le va a pagar nunca la tarifa mínima porque se vuelve excesiva, y eso es antiético, está penado. Y los proyectos muy pequeños de viviendas, que es más del 60% de los proyectos que registramos, se vuelve insuficiente el 5,9% si vas a hacer un trabajo responsable. Entonces, es importante que sepamos que ya es momento de clasificar los proyectos para, como decía Marcela, la tarifa sea justa hacia ambas partes, tanto para el proyectista como para el propietario del proyecto. Bueno, antes de pasar a la pregunta de doña Patricia que nos hace, agradecerles a todos los que han estado participando con sus consultas. Bienvenidas todas, y para eso estamos, para poderles evacuar todas las dudas. Hay una pregunta específica de doña Patricia Mora, la arquitecta Patricia Mora. Dice Rashid, la encuesta tiene algunos elementos que complican la respuesta que podamos dar. Para establecer los costos de proyectos se necesitan más datos en la encuesta, y para el profesional, manejo más detallado y amplio de presupuestación. Si puedes, en realidad es un comentario, no una pregunta. Si quieres hablar al respecto. Sí, claro, doña Patricia. A ver, el formato de encuesta, los formatos de encuesta suelen ser un poco tiesos y evidentemente no están específicamente hechos a la medida de la necesidad. Lo que usted comenta tiene sentido si nos podemos saber cómo
presupuestar los diferentes tipos de obras que estamos preguntando. Sin embargo, lo que estamos buscando, doña Patricia, específicamente es en la obra de la foto, que tiene tamaño y costo por metro cuadrado, y además un rango de precio, ¿cuál sería, basándose en porcentaje, en su buen saber entender como arquitecta y profesional, cuál sería el monto en horarios que usted cobraría? Porque estamos basándolo en una curva de porcentaje de costo de obra. Entonces, si hay una obra de $140,000 y es una casa, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería el rango de precio o el precio exacto de sus honorarios, tanto para los planos como para la inspección, a raíz de pensarlo como la metodología actual que se está usando, que es un porcentaje del costo de la obra? Más adelante estaremos revisando otros procesos como el que le comentábamos anteriormente, que es cuántas horas hombre, horas profesional, usted tardaría en hacer esa primera fase y esa segunda fase de inspección. Pero en este preciso momento estamos trabajando el modelo sobre honorarios profesionales basado en un porcentaje del monto, en tipo y costo. Y agregaría, perdón, y agregaría al comentario de Patricia que sí, es cierto, la encuesta tiene sus imperfecciones, ¿verdad? Es parte de las mejoras que vamos a ir haciendo. Pero tiene espacios para poner comentarios. De igual manera, también tiene el correo para transmitirnos sus comentarios. La idea es que trabajemos juntos, ¿verdad? Precisamente eso iba, perdón, adelante, Luisito. No, eso era precisamente que uno de los temas importantes, creo que Marcela lo mencionó anteriormente y quiero recalcarlo, es que la comisión responsablemente ante algo tan complejo, desde el año pasado, sí se tomó la decisión de que todo fuera documentado a nivel nacional, que todo se hiciera con consulta a todos los agremiados. Por lo tanto, por eso se hizo la primera de las encuestas en las que se preguntó a muchos colegas si pensaban que la tarifa debía ser libre y que no existiera tarifa y que fuera abierto mercado. Sorpresivamente eso recibió muy baja respuesta. O sea, la mayoría de la gente quiere tarifa y quiere tarifa no plana, sino diferenciada. Entonces, claramente estamos tomando en cuenta los comentarios y las decisiones de nuestros colegas. Sí, eso iba a preguntar, antes de pasar a una pregunta que nos trae don Franklin Arrieta. La comisión, quiero antes de eso, importante, para los colegas que nos acompañan, que no, digamos, no han tal vez en algún momento estado en alguna comisión del colegio, la comisión paritaria significa que es donde todos los colegios se reúnen. Ahí hay profesionales de cada uno de los 5 colegios que bajo los diferentes criterios arman un proyecto, en este caso particular, la parte del reglamento profesional, que pueda tratar de vincular en todos los sentidos los beneficios y los aportes para cada una de las profesiones que desde el colegio se evalúan, ¿verdad? Así que, por supuesto que aquí hay también, no un tema netamente de arquitectos, sino también para ingenieros de todas las ramas, ¿verdad? Dice don Franklin, ¿qué regulación se toma en el CEFIA para regular la competencia desleal? Ya que como profesionales nos debemos apegar a la tarifa mínima y otros profesionales no lo hacen, haciendo que los que sí nos apegamos a la tarifa mínima perdamos muchos proyectos. ¿Quién quisiera empezar? Eso es parte de nuestros desafíos y es donde empieza nuestra responsabilidad profesional y donde tenemos que saber trabajar con madurez entre colegas. Y eso son parte de los trabajos y actualizaciones que vamos haciendo, pero recordemos que esto no es un tema que se reglamente, esto es un tema de todos nosotros, ¿verdad? Eso es un tema ético, Rodrigo. Los reglamentos pueden estar perfectamente establecidos de la manera más justa. Esa utopía podría existir. Pero quienes tenemos la potestad de
conversar con nuestros clientes y llegar a un acuerdo. Si no tenemos ética, es imposible para ningún colegio y ninguna organización velar porque eso se cumpla. Sin embargo, como dice Marcela, la intención es que encontremos curvas diferenciadas por proyectos que haga que la tarifa mínima cobrable por proyecto sea más fácil de entrar y venderle a nuestro cliente para que siempre podamos estar sobre la legalidad en cada uno de nuestros proyectos y estemos seguros que nuestro colega pues está haciendo lo mismo, claramente. Claro. Doña Patricia, agradece por las aclaraciones. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que además, bueno, vamos a ver, desde la encuesta van a salir una serie de datos importantes, después por supuesto se va a generar todo un criterio estadístico al respecto de cuáles serían las mejores consideraciones para las tarifas, pero ¿qué sigue después? ¿En qué está trabajando más la comisión y hacia dónde es que vamos con eso? El tema de las tarifas nos va a llevar un buen rato todavía, pero la siguiente tarea tiene que ver con la hora profesional, que también está reglamentada por decreto. Muchos de nosotros pensamos que nuestra hora profesional está muy por debajo de lo que realmente debemos cobrarle por consultas varias a nuestros clientes. Entonces, ya la comisión se dio a la tarea de hacer unas comparaciones con horas profesionales de otros gremios en Costa Rica. No estamos en los más bajos, pero tampoco estamos en los más altos. Y la intención es que, seguido con del tema de tarifa, podamos establecer de una manera similar a la que estamos haciendo una hora profesional justa y digna para que como mínimo cobremos eso por nuestras consultas. Esa es la siguiente tarea que tenemos, que también nos va a generar un poco de tiempo en aterrizar, correcto. Y es que la hora profesional también tenemos que desarrollarle una metodología, porque eso es otro de los elementos que nos está faltando. La metodología que se utilizaba antes se perdió cuando se hicieron unos cambios en el INEC. Entonces también ese es otro trabajo que va a ser importante de realizar. Así es. Nos quedan pocos minutos, pero tengo todavía varias preguntas. Vamos a ver si logramos. Dice don Jorge Camacho, ¿por qué las tarifas no pueden ser por la libre? En Estados Unidos y en Europa muchos estados y países así lo hacen. Eso es precisamente lo que estaba conversando hace unos segundos, Rodrigo, don Jorge. Dentro de la primera encuesta que se hizo hace un año, que la contestó bastante gente, casi 3.000 personas, 2.000 y resto, una de las opciones era, ¿usted considera que la tarifa debe ser libre? Y como les comentaba, un gran porcentaje de personas ni siquiera contestó. La respuesta fue, debemos tener tarifa siempre y debemos tener tarifa diferenciada por tipo y por costo. Pero sí, claramente, esa era una de las principales dudas que teníamos y la pusimos así en la encuesta de agosto del año pasado. Don Cristian Montano nos dice, ¿este proyecto de tasación de honorarios gradualmente evidencia favorecer al gran inversionista para que pague menos a la vez que plantea cobrar más al proyecto pequeño? Pero en una sociedad en que la tarifa actual ya golpea al cliente, ¿cómo están valorando subir el monto de honorarios en los proyectos pequeños? Eso aleja aún más al cliente interesado. Bueno, eso es parte del trabajo que estamos haciendo. La idea no es, la idea es desarrollar algo que sea idóneo para las partes. Siempre van a haber afectaciones, de eso no nos podremos brincar, pero para eso estamos en una comisión que es permanente y que va a ir poco a poco mejorando las cosas. Agradecemos a todos de verdad que nos hagan llegar sus criterios para poderlos tomar en cuenta y que desde la comisión puedan trabajar en ello. Don Norvin Mejía dice, creo que deben considerar las tarifas de casitas prefabricadas, deberían de regularlas mejor, ya que estos dueños de casas en gran mayoría son muy pobres. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, creo que el tema de la vivienda social se aparta del tema de las tarifas, es importante que lo reconozcamos, eso es una bella parte,
donde, digamos, el señor pobre que hace su casa es lamentable, sí es cierto, no le va a alcanzar la plata y al profesional le pagan la mitad de la tarifa y muchas veces no sale, ¿verdad? Porque viajar, no sé, hasta la frontera norte o sur con el 3%, con el 1.5% de la inspección no da. Entonces, ese es un tema que se trabaja de manera separada porque está con otra ley. Sí, es otra regulación y entendemos perfectamente la preocupación del colega. Como dijimos anteriormente, desgraciadamente hay que ir haciendo trencito una por una, ¿verdad? Porque están encadenadas, pero sí, el tema de la vivienda social es un tema importante. Y que también trasciende un poco más porque igual manera no es necesariamente el CEFIA, sino que el Ministerio de Vivienda tiene mucho que ver, ¿verdad? Es otra cosa, Así correcto. es. Así es. Correcto. Nos pregunta don David Castro, ¿han considerado agregar en las tarifas servicios digitales que han surgido últimamente, como el de renderizajes, producción audiovisual y otros? Sí, evidentemente, don David, claro que sí. La tarifa debe contener cualquier medio digital, software, hardware, todo lo que requiera un profesional para hacer bien su trabajo. Y por lo tanto, debe considerarse como parte de los costos indirectos que tenemos cada uno en cada proyecto. Evidentemente están tomados en cuenta en ese sentido. Nos dice don Walter nuevamente por acá, el costo de la hora profesional es ruinosa, hay que actualizarla. En el Colegio de Abogados la hora en la oficina es de casi 90,000 colones. La metodología está desactualizada. He cobrado trabajos por la hora profesional desde hace 10 años. Está casi igual hoy en día. A lo sumo ha subido unos costos 2,000 colones en 10 años. Sí, es correcto lo que dice Walter. Por eso es un tema que se está tratando ya. Tenemos que actualizarlo y tenemos que crear una metodología que permita ir actualizando, ¿verdad? No lo que está pasando, que tiene años y que no ha cambiado. Sí, debe ser una metodología que evidentemente tome en cuenta la inflación y la devaluación del dólar. Entonces, a partir de ahí, creemos que va a subir bastante, más de un 100% o más, no lo sabemos, pero tenemos que entrarle a ese tema apenas podamos salir de la parte de las tarifas de honorarios. Tenemos una última pregunta de don Luis Aguilar. Los organismos de cooperación bilateral pagan lo que desean. Su posición es que no deben acatar lo regulado por el CEFIA. ¿Cómo el CEFIA regulará esto o no lo hará? Bueno, creo que eso es un tema que se sale del CEFIA, ¿verdad? Tenemos esto que ellos alegan de que están fuera de la ley de contratación administrativa. Últimamente han habido unos fallos a favor de esa posición. Esta gente cobra o busca que quienes oferten hagan un análisis por hora. Entonces, esta es una metodología que también vamos a trabajar, pero igual es parte integral. Lo que tenemos que buscar entre todos es que sea un precio justo y tenemos que analizarlo no desde la perspectiva nacional, sino como arquitectos del mundo, ¿verdad? Entonces, la manera como cobremos tiene que ser tan válida acá como en otro país. Así es, esa es la consigna. En realidad ya nos pasamos del tiempo. No sé, más bien unas palabras de Marcela y Rashid para hacer el cierre y por supuesto agradecerles. Bueno, pues de mi parte agradecer, esta es mi primera experiencia en una situación como esta, ¿verdad? En un webinar, no estamos en un momento ideal para estar hablando de tarifas, sí tenemos que trabajarla, irla madurando, pero sí ocupamos de la participación de todos, que nos comprometamos, ¿verdad? No son los que están en la comisión los que van a trabajar, nos estamos representando todos ahí, así que buscamos el apoyo y la participación de todos. Muchas gracias. Rodrigo, agradecerte a vos, al colegio, a Marcela y a todos que nos han escuchado y visto en esta última hora. No, no, no quiero irme sin antes decirles que desde la comisión la intención primordial es favorecer al gremio de una manera responsable y justa, y así lo hemos venido trabajando como consigna. En esta comisión, como lo dijiste anteriormente, no solo estamos arquitectos,
están las cámaras, están los ingenieros civiles, ingenieros en construcción, electromecánicos y topógrafos. Por lo tanto, es de llegar a hacer consensos, y eso también tiene que ver con los tiempos en los que se entrega la información, ¿verdad? Entonces, sí quisiera pues agradecer la oportunidad que nos diste de explorar un poquito lo que estamos haciendo y lo que viene, y quedamos abiertos, por favor, a cualquier consulta que tengan los colegas sobre los temas, y pues para servirles como siempre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Sí, adelante, Marcela, ¿vas a decir algo? No, muchas gracias a todos, y el compromiso que está teniendo el Colegio de Arquitectos en promover este tipo de actividades es muy, muy valioso. Muchas gracias. Exactamente eso iba a decir. Aquí estamos para que entre todos podamos construir esto. Hemos buscado que estos espacios generen precisamente respuestas a cada una de las consideraciones importantes. Esta es una de las más relevantes. Nos incluye a todos, y todos hemos tenido que sufrir algo al respecto con tarifas, ¿verdad? Por decir alguna. Y bueno, sepan que desde estos foros, con los comentarios que ustedes nos hacen, nos apoyan también para poderles dar incluso hasta capacitaciones, que la Comisión de Educación Continua del Colegio de Arquitectos también pueda buscar alternativas de capacitación para todos, para poderlos llevar a cabo. Y ni qué decir, desde lo que está pasando en la comisión, que ustedes están siendo parte, también se van a estar dando tipos de charlas y demás para poderles actualizar y ver la mejor manera de lograrlo. Aquí, como repito, todo lo construimos, y para eso el Colegio de Arquitectos abre el espacio para que todos estemos con ello. Muchísimas gracias, de verdad, Marcela y Rashid, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a todos los espectadores por habernos acompañado por este ratito, y tanto los que están dentro del Zoom como del Facebook Live, que pudieron hacer sus preguntas. Sigan haciéndolas, ahí están los chats abiertos, y ustedes pueden seguir dándonos a nosotros criterio para poderles ayudar también. Nos vemos la próxima semana, el próximo jueves, con un nuevo webinar. Así que hasta la próxima y bienvenidos. Gracias. Gracias. CACR Conversa, un espacio para los profesionales en arquitectura para dialogar sobre los alcances de nuestra profesión. CACR Conversa, un espacio para los profesionales en arquitectura para dialogar sobre los alcances de nuestra profesión.